Buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por esta invitación. Desde la oficina creemos que es un espacio muy importante, el de la participación. Todos sabemos que no hay democracia y no hay garantía para derechos humanos si no se fomentan y se garantizan los espacios de participación. Como ya nos decían, esta es la cuarta mesa. Y en los derechos que ya se han visto en las otras reuniones, de alguna forma hemos visto de manera directa o indirecta parte de lo que corresponde a los derechos civiles y políticos. Esto lo digo para que se entienda que lo que vamos a ver no es completamente nuevo. Ustedes saben que los derechos están interrelacionados. No se garantizan unos derechos y no se garantizan los otros. Por eso puede que en algunos momentos veamos algunas repeticiones. Esta presentación, que espero que sea entre 15 y 20 minutos, va a contener los siguientes 5 puntos que lo vemos en el slide siguiente. Y es, por un lado, ¿qué son los derechos humanos? Lo hemos visto durante años, lo hemos visto ya en 3 presentaciones, como acabo de decir, pero creo que es importante retomar un poco eso. Un poco y muy brevemente los antecedentes de los derechos civiles y políticos. Los derechos humanos no son un invento solamente de las últimas décadas. Después veríamos cuáles son los derechos civiles y políticos específicamente. Y después creo que es importante que analicemos 2 cosas. Por un lado, los principales retos que se enfrenta hoy la humanidad frente a los derechos civiles y políticos, y algunos desafíos puntuales que se tienen en la región, fundamentalmente en el departamento y en la ciudad. Ya una vez visto eso, propongo que vayamos a qué son los derechos humanos. Hay muchas definiciones. Cada que uno va a un taller, cada que uno se acerca a un libro de expertos en el tema, se da cuenta que hay muchas definiciones. Pero hay elementos que siempre se repiten. Sabemos que se habla de derechos inherentes a los seres humanos y sabemos que se hace mucho énfasis en el tema de la no distinción, de la no discriminación, por cualquier razón, por razón de nacionalidad o de lugar de residencia o de género o de origen nacional, étnico, color, religión, lengua, por cualquier otra condición. Esto significa que nos cobijan a todos y a todas. Eso se dice fácil, pero sabemos que en la práctica presenta muchos inconvenientes. Pero, ¿qué más son los derechos humanos? Algo que es fundamental tener en cuenta es que son unas garantías legales, además de que busquen, digamos, garantizar, por supuesto, el tema de la dignidad de los pueblos y de los seres humanos. Tiene que tener una garantía legal. Tiene que haber un marco normativo estatal que garantice detallada y minuciosamente esos derechos, si no, no van a ser exigibles, si no son simplemente una aspiración. Y como ya hemos visto, pues sabemos que hay muchos tipos de derechos. Sabemos que están los civiles, los culturales, los económicos, los políticos, los sociales, los colectivos, los derechos ambientales. Y sabemos que en la medida en que hay una evolución en las tecnologías y en nuevas configuraciones de las sociedades, se siguen ampliando esos derechos. Habrá nuevos retos y habrá que dar respuestas a esas nuevas dificultades. Pero sabemos que básicamente buscan proteger valores esenciales del ser humano. Y sabemos, y es lo fundamental en este caso, que son de obligatorio cumplimiento para las autoridades, para todas las autoridades, para todos los funcionarios públicos del Estado. Continuemos, por favor. Ya lo vimos en presentaciones anteriores, lo veíamos hace 15 días, hace 20 días, sabemos que son universales y son inalienables, no me quiero detener ahí, ya sabemos que son interdependientes e indivisibles. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si no tengo derecho a la salud o si no tengo derecho a una educación adecuada, va a ser muy difícil exigir la participación o que yo pueda exigir el respeto a mis libertades. Los derechos son interdependientes, son indivisibles. Y ya entrando y acercándonos un poco más a los derechos civiles y políticos, es importante, y repito, tener en cuenta la no discriminación. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos y también en la Constitución Política de Colombia.
y atraviesa además los principales tratados. Hay una serie de documentos, de tratados, de acuerdos, de pactos que han firmado los diferentes estados para buscar la garantía de los derechos humanos, y en todo se insiste de manera reiterada el tema de la no discriminación, de la eliminación de todas las formas de discriminación racial, por género. Lo vamos a ver un poco más adelante en detalle, pero ese es un tema fundamental de los derechos civiles y políticos, y ha sido un tema histórico, la lucha por la igualdad. Y antes de entrar más de fondo a los derechos civiles y políticos, quiero que recordemos algo que resulta fundamental en la exigencia de nuestros derechos y en la relación con el Estado. Y es recordar que los Estados tienen fundamentalmente tres obligaciones en temas de derechos. Por un lado, respetarlos. Y respetarlos significa que los agentes del Estado, que el Estado mismo, no puede ser un vulnerador de los derechos de sus ciudadanos y de sus ciudadanas. Tiene la obligación de respetar él como actor fundamental los derechos de todos y de todas. Esa es una de las tres obligaciones. Una segunda obligación fundamental es proteger los derechos de esos ciudadanos y de esas ciudadanas. Y protegerlos significa garantizar que terceros, sean personas, sean empresas, sean actores extranjeros, no puedan vulnerar los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Esa es la segunda obligación, protegerlos. Ya vamos en respetarlos y vamos en protegerlos, pero eso no es suficiente. El Estado tiene una tercera obligación, y es realizar esos derechos. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace a través del diseño de políticas públicas y de la implementación de esas políticas públicas para garantizar que todos los ciudadanos tengamos un real acceso, una realización de los derechos. Y en este ejercicio que se viene haciendo en Cali y que se viene haciendo en el país, de eso se trata. La construcción de la política pública busca garantizar esa obligación que tiene el Estado de la realización plena de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Ahora sí, entonces, quiero pasar propiamente a los derechos civiles y políticos. Por un lado, decir que este no es un tema nuevo. Hay largas luchas históricas que se han dado en la historia de la humanidad por la búsqueda de la seguridad, por las libertades, por la búsqueda de la igualdad, por la búsqueda de la autodeterminación. Y para eso solo hace falta pensar en 3 o 4 ejemplos, lo que ha significado en las muchas veces que la humanidad ha tenido que trabajar para terminar con la esclavitud, lo que ha significado la larga lucha por los derechos de las mujeres en el último siglo y medio, lucha que continúa, lo que ha significado la lucha para la autodeterminación de los pueblos. Hasta la Segunda Guerra Mundial, Asia y África seguían siendo colonias de unos pocos países europeos, y todavía sabemos la dificultad de múltiples naciones y de múltiples pueblos para el tema de la autodeterminación. Entonces, el tema de los derechos civiles y políticos no es un tema nuevo, no es un tema que nace con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un tema que viene desde la más antigua historia, y es un tema que, por supuesto, en Colombia ha estado presente desde la época de la colonia. Lo vimos también, la lucha por la independencia se trató de eso. Es importante recordar la traducción que hace Antonio Nariño de los derechos del hombre y el ciudadano. Esos derechos son civiles y políticos. Y eso significó, por supuesto, un costo personal muy alto para él, para esa lucha. Pero la lucha en Colombia por los derechos civiles y políticos también es vieja. Todos conocemos la lucha que han dado los pueblos indígenas, las comunidades afro, las mujeres, la población LGBTI, por sus libertades y por su derecho a la igualdad. Por supuesto, se ha venido desarrollando conceptual y jurídicamente las herramientas y las posibilidades para buscar garantizar esos derechos. En la Declaración Universal, toda la primera parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos trata sobre los derechos civiles y políticos. Y en el año 66, posterior a la Declaración Universal, que es del 48, se promulga el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, paralelo al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto, digamos, va a permitir empezar a detallar lo que significa en la práctica y las afectaciones individuales para los ciudadanos y las ciudadanas de todo el planeta. Entonces quisiera que miráramos
y si pasamos a la siguiente diapositiva, que miráramos por una parte lo que corresponde a los derechos civiles y después a los derechos políticos. Los derechos civiles que buscan, básicamente, garantizar la integridad física y mental de las personas, garantizar su vida, garantizar su seguridad, garantizarle la protección de discriminación por cualquier razón, por afiliación política, por discapacidad, por orientación sexual, por cualquier razón. Pero también garantizar la privacidad, garantizar las diferentes libertades, la libertad de locomoción, la libertad de opinión, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de prensa, la libertad de reunión. Hoy nos parece evidente que el Estado deba garantizar estas libertades y sin embargo estas libertades son bastante recientes en la historia humana como normativa y como marco jurídico de las sociedades. Y estas libertades siguen siendo amenazadas en muchos países del mundo y en nuestro contexto siguen enfrentando dificultades muy serias para su verdadera realización. Antes se llamaba derechos fundamentales, hoy en los últimos años se ha buscado digamos, en el lenguaje de los derechos humanos y en el estudio de los derechos humanos no referirse a derechos fundamentales porque se considera que todos los derechos realmente son fundamentales, pero sí estos constituyen un núcleo primario sobre el cual la humanidad avanzó en el tema de los derechos humanos, los derechos civiles. Ahora, en las preguntas, en el diálogo podemos avanzar un poco más en eso, pero son fundamentalmente las libertades. Por otra parte, están los derechos políticos. Están, por supuesto, y por eso los trabajamos hoy de manera conjunta, muy relacionados con los derechos civiles. Y los derechos políticos están muy relacionados con el tema del acceso a la justicia, el derecho a que la justicia me trate de forma independiente, sin discriminación, y a que haya unas garantías procesales y legales si yo o cualquiera de las personas cercanas a mí es acusada, un juicio imparcial, un debido proceso, derecho a solicitar compensación digamos, si se me realiza, si cae sobre mí algo que me genere un daño y que sea considerado injusto. Esa es una parte de los derechos políticos, todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia y al debido proceso. Y otra parte tiene que ver con la participación de la sociedad, de los ciudadanos y de las ciudadanas en política. Entonces sabemos que tenemos derecho a asociarnos, derecho a reunirnos, derecho a protestar, derecho a votar. Y esto significa, en últimas, que tenemos derecho a participar en las decisiones que que toma un Estado respecto al conjunto de los temas, respecto a todo lo que nos afecte directa o indirectamente a los ciudadanos. Porque el núcleo del Estado moderno y del Estado democrático son los ciudadanos y las ciudadanas. El núcleo son los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso los derechos políticos son fundamentales en la democracia y por eso sin derechos políticos no se puede hablar de que existan derechos humanos. Y hablar de una democracia plena es difícil. Es difícil en cualquier estado del mundo y es mucho más difícil en sociedades latinoamericanas con tantas limitaciones, con tantas historias de concentración del poder, de la riqueza, con historias de racismo y de clasismo. Y por eso es importante avanzar en esa construcción democrática. Lo mencionaba al principio, por supuesto, estos derechos están garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hubo un pacto internacional que mencionaba hace un rato. Este pacto es aprobado, digamos, es expedido, adoptado en diciembre de 1966, ya hace muchos años, y entró en vigor 10 años después. Ustedes saben que los pactos internacionales no entran en vigor hasta que un número determinado de estados no los ratifican. Hoy prácticamente 170 estados del mundo han ratificado este pacto. El pacto además tiene dos protocolos que no voy a mencionar en este momento, que se refieren fundamentalmente al tema de las comunicaciones y al tema de la abolición de pena de muerte. La abolición de la pena, digamos, la pena de muerte sigue existiendo en muchos países del mundo y ha sido un interés de la comunidad internacional
avanzar en esa abolición. Aún no lo conseguimos. En algunos países porque es legal y en otros países porque es ilegal, pero de facto sigue ocurriendo sin que se cuente con las herramientas para poder detener esto. Bueno, no, mencionar que la Carta Internacional de los Derechos Humanos es la que agrupa, lo llamamos así, los diferentes documentos como los pactos, los protocolos y por supuesto la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Antes de terminar con esta parte, quisiera recordar algo, y es que el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia establece que los tratados y los convenios internacionales ratificados por el Congreso colombiano que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Esto significa, en la práctica, que de acuerdo a la normativa colombiana, todos los tratados y la Carta Internacional de los Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios, las funcionarias y para las instituciones de este país. Ahora yo quisiera que habláramos un poco sobre algunos retos que se tienen frente a los derechos civiles y políticos. Por una parte están las tecnologías de la información. Mencionaba cuando hablábamos de los derechos civiles y políticos, cómo el derecho a la opinión, a manifestarse, a pensar libremente, son derechos civiles y políticos, y cómo estas tecnologías de la información vienen siendo una herramienta que pone en riesgo esas libertades fundamentales y básicas que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Y ese es un reto que tenemos que afrontar no solo desde una discusión, desde la ética y desde la pedagogía en derechos humanos, sino también desde lo normativo. Tenemos que entrar a regular normativamente para garantizar que nuestras libertades como ciudadanos no sean vulneradas a partir de las nuevas tecnologías de la información. Y como la tecnología avanza tan rápido, es difícil que las normas vayan al mismo ritmo de los avances tecnológicos, pero ese es un reto y es un déficit que tenemos como sociedades y en el cual tenemos que avanzar de forma importante. Otro reto se refiere al aumento en muchas regiones del mundo y yo diría que lamentablemente también en América Latina tenemos sectores con esa tendencia, al aumento, decía, a la xenofobia y al crecimiento de los fundamentalismos. Vemos cómo la discriminación hacia ciudadanos de otros países ocurren en Europa, pero ocurren en América Latina, y es a lo que nos referimos cuando hablamos de xenofobia. Y vemos cómo el crecimiento de los fundamentalismos amenaza las libertades y amenaza la garantía de los derechos civiles y políticos. Muchos de estos fundamentalismos relacionados con fundamentalismos religiosos de las diferentes religiones, musulmanes, cristianos, incluso budistas, lo vemos ahora en Birmania con la persecución a una minoría musulmana que existe en este país. Pero además lo vemos en el debilitamiento del respeto a las normas de los derechos humanos y del dudar de la ciencia. En esta pandemia hemos visto cómo el fundamentalismo le gana al sentido común y al imperio de la razón y de la ciencia, y eso amenaza, por supuesto, a los derechos civiles y políticos. También vemos cómo hay diferentes tendencias que buscan el debilitamiento de las democracias en el mundo. Desde liderazgos no democráticos, desde partidos políticos que crecen aupando sentimientos contra homosexuales, contra extranjeros, grandes líderes claramente patriarcales y machistas. Vemos cómo los países, a partir del discurso de muchos de los políticos, buscan encerrarse y desligarse de los compromisos en materia de derechos humanos que han adquirido internacionalmente. Eso no ocurre solo en un país, esas tendencias desafortunadamente se están viendo en todos los continentes. Otro elemento importante y que constituye un reto en este tema es el de la protesta social. Justo antes de la pandemia veíamos cómo en diferentes lugares del mundo había un resurgir de la protesta social de ciudadanos y de ciudadanas que salían a la calle a exigir, y esto es legítimo, a exigir sus derechos.
y cómo eso presenta en todo caso un reto a la estabilidad democrática, eh, porque los estados, repito, deben garantizar la protesta social pacífica. Y a veces no se sabe bien cómo manejar ese equilibrio entre garantizar la seguridad de los ciudadanos y garantizar el derecho a la protesta social. Es un reto que tenemos que pensar, que tenemos que discutir y que tenemos que afrontar sin sacrificar el derecho a la protesta social. Adicionalmente, creo que es importante que avancemos, que vayamos a más en algunos temas. En el tema de la construcción de las ciudadanías, es un tema que en los últimos 60 años se ha avanzado y lo vemos en Colombia con el tema del fortalecimiento, del respeto, o al menos en lo normativo, de los derechos a los pueblos indígenas, por ejemplo, o a las comunidades afrodescendientes. Vemos cómo ha habido avances importantes para garantizar la lucha contra el racismo y contra las diferentes formas de discriminación. Vemos cómo ha habido avances importantes en los derechos, en la garantía de los derechos a la mujer o en la garantía de los derechos a la población LGBTI. Y sin embargo, eso no es suficiente. No es suficiente solo el avance normativo, sino se avanza en la construcción de esas ciudadanías. Y ese avance se logra a través de pedagogía y a través de que las diferentes ciudadanías conozcan sus derechos y puedan servir de veedores para la garantía de ellos, pero además que se puedan organizar o que nos podamos organizar para seguir exigiendo aún mayores avances de los que ya se tienen. Algo también en lo que tenemos que ir a más, que es un reto fundamental, es el tema de la participación. La democracia no se consigue solo con que los ciudadanos salgan cada 2 años o cada 4 años a votar. La participación tiene que ver con garantizar que los intereses de todos y todas las ciudadanas sean tenidos en cuenta en el diseño y en la implementación de las políticas públicas, y tiene que garantizar con ciudadanos y ciudadanas que tengan la capacidad de hacer veeduría a la acción del Estado en la búsqueda por garantizar los derechos humanos para todos y todas. Eso requiere organización, eso requiere formación, eso requiere pedagogía y eso requiere compromiso. Eso requiere entender que todos tenemos que ser responsables de la construcción de nuestro destino. Algo en lo que también tenemos que seguir yendo a más es en la defensa de las libertades. Tenemos un marco normativo en Colombia rico, con profundos avances. Tenemos, por ejemplo, una Corte Constitucional que ha proferido multitud de fallos a favor de las libertades, pero vemos que en la práctica seguimos siendo una sociedad todavía con muchas intolerancias, seguimos siendo una sociedad que respeta la fuerza, una sociedad vertical, una sociedad patriarcal, una sociedad clasista. Tenemos que avanzar en la defensa de esas libertades. Y algo en lo que tenemos que seguir avanzando es en la pedagogía en derechos humanos. Entender que es algo que nos corresponde a cada ciudadano y a cada ciudadana y que es algo que afecta a nuestro día a día. Todos somos hijos de una historia y todos tenemos en nuestros ancestros una serie de sesgos con los que tenemos que seguir luchando. Y una de las herramientas para avanzar en eso tiene que ver con la pedagogía en derechos humanos. Y finalmente quisiera referirme a algunos desafíos regionales que en materia de derechos civiles y políticos existen. En nuestra región, y cuando hablo de la región hablo de Colombia, hablo del occidente colombiano, pero hablo del departamento y de la ciudad, siguen haciéndose presentes múltiples discriminaciones. Se discrimina a los ciudadanos de acuerdo a su color de piel. Por ejemplo, el acceso a la justicia o a la educación o a un trabajo digno sigue siendo afectado de acuerdo al municipio en el que han dado, y no es suficiente simplemente con ser un ciudadano o una ciudadana. Entonces tenemos que seguir trabajando para disminuir y algún día dar por terminado esas múltiples discriminaciones. Sabemos que hay unas poblaciones que requieren una especial protección y con la cual se viene avanzando normativamente. Un ejemplo es este ejercicio que se ha hecho de tener en cuenta, digamos, una diferenciación o lo que llamamos derechos diferenciales para poblaciones de una vulneración especial. Eso es importante, pero en eso aún tenemos mucho espacio para avanzar.
Otro desafío regional importante tiene que ver con la democratización, con una verdadera democratización de la sociedad, con garantizar una participación activa en los diferentes espacios sociales de todos los ciudadanos y de las ciudadanas. Tenemos que entender que tenemos el derecho, pero también el deber ciudadano de participar en el conjunto del Estado. Todos los temas que aborda el Estado deben estar acompañados de la participación ciudadana, de propuestas efectivas, pero también de una veeduría efectiva, una veeduría que tenga indicadores, una veeduría organizada y una veeduría que pueda impactar en los resultados y en los ajustes y modificaciones que se hagan en el camino. Tenemos aún un déficit importante en el acceso a la justicia y la seguridad. Eso lo vemos en multitud de resultados. Por ejemplo, somos una región en donde los feminicidios siguen siendo muy altos, en donde la tasa de homicidios, a pesar de la mejoría que se lleva teniendo en los últimos años, seguimos teniendo una tasa de homicidios altísima. Seguimos viendo discriminación en cuanto al acceso a la justicia. Sabemos que no todos los ciudadanos y las ciudadanas reciben la misma respuesta del aparato de justicia y que varía de acuerdo a múltiples capacidades económicas, de formación, de ubicación geográfica para ello. Y sabemos que tenemos un déficit en construcción de paz. Por supuesto que la implementación de los acuerdos logrados para la terminación del conflicto son importantes, pero sabemos que la construcción de paz va mucho más allá de eso y sabemos que no tendremos unos derechos civiles plenos y unos derechos políticos plenos mientras no haya una consolidación de la paz y esa no parece todavía tan inminente. Quisiera resaltar además otros dos elementos. Uno, la importancia de garantizar la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos, de los líderes sociales. No habrá una democracia sana y plena, no habrá derechos políticos realmente garantizados si los defensores y los líderes de las comunidades sufren limitaciones, sufren amenazas, sufren riesgos o llegan a sufrir incluso homicidios por el trabajo que se hace. Como Estado, pero como sociedad tenemos que garantizar que los defensores y defensoras puedan realizar un trabajo de manera libre y con la cooperación de todas y todas. Y finalmente quisiera referirme a las libertades y a la participación en situaciones extraordinarias. Y en situaciones extraordinarias, estamos viviendo una situación extraordinaria, estamos en un momento de pandemia. Olvidé decir cuando hablaba de las libertades civiles y políticas, que en determinadas situaciones se reconoce al Estado la posibilidad de restringir algunas libertades por un bien mayor. Por ejemplo, si a uno se le prueba en un juicio justo que cometió un delito, pues uno pierde la libertad de movilidad, uno pierde una serie de libertades civiles y eso así está reconocido como legítimo por la comunidad internacional y por el marco internacional de los derechos humanos. Y estamos en una situación en la cual estamos perdiendo algunas libertades de movilización y todos entendemos que esto es legítimo, por lo menos hasta un punto, eh, por un bien común. Sin embargo, esto requiere unos trámites institucionales y constitucionales y requiere una veeduría permanente para garantizar que esta restricción temporal a una serie de libertades y de espacios de participación no transgrede terminar y pasar a preguntas, comentarios. Gracias.